buenas noches, más bien, ¿no? Estamos muy contentos porque pues es nuestro día de discipulado. Vamos a seguir con el tema que sigue. Ahorita les decimos de qué se va a tratar. Y pues esperamos que estén bien. Sabemos que pues ya de repente se desesperan, ¿no? De que están en sus casas ahí guardados, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene un propósito, ¿no? Para cada uno de nosotros y para sus familias también. ¿Qué les parece si ponemos esta charla en manos de Dios? Pues los dejo con el pastor Alejandro. Amén. Vamos a poner esta charla en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, Señor, por una nueva palabra que tú has puesto en nuestros corazones para que la podamos compartir, Señor. Gracias por toda esa hermosa palabra que tú nos has dejado como herencia, Señor. Gracias por limpiar nuestros corazones día con día, Señor, para poder transmitir una palabra viva, una palabra eficaz, Señor, y una palabra limpia para cada uno de estos jóvenes que nos verán, Señor, que se conectarán para poder escuchar y ver esa palabra que tú has puesto, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra no solamente llegue a los jóvenes de Ríos de Agua Viva, sino llegue a más jóvenes, Señor, a los jóvenes que tú pongas, Señor, para que vean esta transmisión, para que se conecten y puedan escuchar tu palabra en este tiempo, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de estar en casa, Señor, pero te pedimos que tú pongas en su corazón el poder escuchar y ver tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces. Te pedimos que habilites nuestras bocas, que habilites las redes sociales, Señor, para que más jóvenes se puedan conectar y ver la palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, porque cada día tenemos una palabra nueva que viene de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, pues ya acabamos con lo que es la identidad, pero ahora después de la identidad, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? O sea, entonces vamos a irnos al propósito que Dios quiere que tú descubras, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de las personas que luego nos dicen que Dios tiene un plan perfecto para ti, ¿no? O Dios tiene un propósito para ti, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente sabemos qué es eso? O así, o como que te quedas así como que, oye, pero ¿qué onda, no? ¿Cómo voy a saber cuál es mi propósito, no? Si estoy bien chavo, ¿no? Muchas veces no creemos que tengamos un propósito en esta vida, ¿no? Muchas veces, como dice, creemos que por ser jóvenes no tenemos un propósito, sino al contrario. Desde jóvenes, inclusive desde que nacemos, desde antes de que Dios nos creara, ya tenemos un propósito para Dios. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es un propósito? ¿Qué es un propósito para ti? Para mí un propósito es una meta, algo que tenemos que cumplir, sea en lo terrenal, un propósito a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Un propósito es llegar a la meta, terminar esa escuela, terminar los estudios, ir a clases todos los días, ¿no? Y ya en el ámbito laboral, pues es tener ese compromiso en el trabajo que tenemos, ¿no? Ya en el ámbito espiritual, un propósito es algo a lo que fuimos creados, algo a lo que fuimos llamados y escogidos para Dios. Así es, así como lo dice Ale. Es un objetivo o meta que se pretende alcanzar. Un propósito es algo que quiero hacer, pero a veces se vuelve algo complejo, ¿no? Porque dices, pues a veces no quiero hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros no escogemos el nacer, o no se nos pregunta, quiénes van a ser nuestros papás, o nosotros no escogemos a qué escuela ir, sino los papás ya te dicen, pues vas a ir al kinder, aquí al Winnie Pooh, ¿no? O aquí a las ardillitas, ¿no? O por ejemplo en la primaria, ¿no? Pues vas a ir en la Justo Sierra, ¿no? No sé, ¿no? Nosotros no elegimos esa parte, sino nuestros papás son los que lo eligen.
Ay, pero de repente, ¿qué creen que pasa, no? De repente los papás te preguntan, ¿no? Ya creciste más, ¿no? Te preguntan, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a querer? ¿O en qué piensas trabajar, no? Y pues tú así te quedas, no inventes, o sea, apenas estoy con cambios hormonales, apenas estoy con mis cambios físicos y tú pretendes que sepa qué voy a estudiar, o sea, como que, no sé, tu cabeza te empieza a revolotear toda, ¿no? Porque dices, ¿qué voy a hacer, no? Ni siquiera sé qué objetivo o qué meta voy a alcanzar, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a preguntar, ¿y cuál va a ser mi misión en esta vida, no? Y ahí te preguntas, ¿pero por qué estoy aquí? ¿O por qué existo, no? El autor de 40 días de propósito, de Rick Warren, nos habla acerca de eso, ¿no? Que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Vámonos a Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? O sea, antes de que Él te creara, Él ya tenía algo para ti. Antes de que te conocieran tus papás, Él ya estaba ahí el propósito que Él quería. Vamos más adelante con esa misma palabra, ¿va? No vayan a cerrar no vayan a perder Jeremías 1, porque lo vamos a ocupar más arriba. Y el propósito de tu existencia es mucho más grande que lo que tú piensas. Bueno, ese propósito es más grande que tu familia, que una carrera, que tus ambiciones que tienes. ¿Y sabes cómo vas a poder conseguirlos? ¿Sabes cómo vas a poder saber cuál es tu propósito? El propósito no es tener mucho dinero, tener, como estaba diciendo, una carrera, poderte desempeñar en lo que te gusta, sino tú realmente le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué quieres para mí? Si tú entiendes que ese propósito o lo que quiere Dios para ti es lo que tienes que hacer, ahí es donde vas a entender cuál es el propósito. Se escucha algo complejo, pero si tú estás en Dios, ahí es donde vas a descubrir cuál es el propósito, porque aquí no venimos a hacer riquezas físicas, ¿no? Aquí venimos a dar la palabra de Dios. Sí, obviamente sí, tenemos que trabajar para sustentarnos y eso, pero lo que realmente quiere Dios de nosotros es poder su palabra transmitirla a las personas y que haya esa reconciliación. Siempre les hablamos de esa reconciliación. De hecho, ahorita, ¿por qué creen que están esos 40 días? Para que haya esa reconciliación con Dios, para que haya esa reconciliación entre familias, para que siga habiendo ese amor. Y creo que en todas estas charlas se los hemos estado externando, ¿no? Dios le dice a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, o sea, antes de que tú estuvieras ahí en su pancita de tu mamá, yo te conocí. O sea, él ya sabía qué es lo que iba a tener para ti. No cuando ya nacieras, te iba a decir, pues tú vas a hacer tal cosa, ¿no? O sea, es antes. De hecho, ahí dice, yo te puse como profeta de las naciones. O sea, ¿qué es profeta de las naciones? ¿Qué es profeta de las naciones? El profeta de las naciones significa que tenemos que ir, como la palabra lo dice, a las naciones, no precisamente ir a países, sino en nuestra misma colonia, en nuestra misma comunidad. Esas son naciones. Dios nos ha mandado a que compartamos la palabra de Dios en
las naciones. Al momento de escuchar esto no quiere decir que tengamos que viajar miles de kilómetros para poderla compartir. No, tenemos que empezar desde nuestra casa. Esa pequeña nación que nosotros hemos creado, que Dios nos ha dado, que es nuestra familia, ahí tenemos que empezar. Posteriormente en calles aledañas a nuestra vivienda, pero tenemos que ir a compartir la palabra de Dios, ¿no? Y ser ese profeta es declarar en las naciones que ahí estará la palabra de Dios, que ahí estará la presencia de Dios. Profetizar sobre las naciones que hay, donde hay delincuencia, en donde hay miles de cosas malas, ahí profetizar que Dios va a estar ahí y que Dios va a limpiar esas naciones, esos países de igual manera. No necesitamos viajar para poder profetizar desde nuestra casa, y la misma palabra lo dice. Si lo confiesas con tu boca y con fe, Dios obrará. O sea, si nosotros declaramos que esta enfermedad del coronavirus se irá de nuestro mundo, no solamente de nuestro país, sino tenemos que limpiar el mundo. Dios tiene que limpiar todo el mundo, toda esa creación que Él hizo, Dios la tiene que limpiar. Entonces tenemos que profetizar que esta tribulación pasará y que Dios limpiará todo nuestro planeta, todo este mundo que Él creó. Así es. No somos un accidente. Cuando nacemos no eres un accidente, no porque digan, ay, es que no fui planeado, ¿no? No, Dios tiene un propósito porque tu mamá te tuvo, ¿no? Vámonos, dice la palabra, vámonos al libro de Juan solito, capítulo 15, versículo 16. Sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo da, o Él os lo dé. Aquí está otro claro ejemplo de lo que Dios quiere, ¿no? Nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí? Para que nosotros llevemos ese fruto. Ese fruto va a ser, ya después como la semana pasada se los explicábamos, ¿no? Esos depósitos que tú vas teniendo de la palabra, ahora tienes que irlos a regar. Lo que les decíamos, que ahora tenemos que ir a formar discípulos. ¿Para qué? Para que reguen esa palabra de Dios. Y todo lo que le pidan en el nombre del Hijo, el Padre nos los va a dar. Por eso es que ven que luego en las oraciones todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Acuérdense que Jesús es el intercesor al Padre, es el que va a interceder por nosotros al Padre, y va a ser el que va a hacer que llegue esa oración al Padre. Tenemos un ejemplo, no sé si se acuerdan de Jonás, de que Dios le dijo a Jonás, porque ya había mucha maldad en Nínive, le dijo que ahora fuera a hablar acerca de su palabra. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Pues fue y se subió a un barco y se fue a esconder ahí ¿cómo se le llama? En lo de abajo, donde está el equipaje y todo eso. Como tipo... Bueno, donde meten el equipaje y los animales y todo eso, se fue a esconder ahí. Como el sótano. Ahí. Y él creyó que no lo iba a ver Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? No, Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, está en todos lugares, Él todo lo ve y Él todo lo escucha, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo te quieres ocultar si Dios sabe dónde estás? Quizás a lo mejor yo me puedo esconder a lo mejor de Ale, ¿no? Pero yo me puedo esconder de Dios, ¿no? O sea, y aquí lo que tuvo que hacer, bueno, después de que ven que no
no quiso no quiso obedecerle a Dios, pues ¿qué es lo que pasó? Vino una tribulación en el barco y nos explicaban pues los que estaban en el barco que era lo que pasaba, hasta que él dijo que era por él, porque él no había obedecido a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo arrojan, ¿no?, al mar, y es tragado por una ballena, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Pasa 3 días y 3 noches ahí, hasta que la ballena, o sea, él oró, y hasta que la ballena lo expulsó otra vez en Nínive, donde él tenía que hablarles durante 40 días a esa ciudad de Nínive para que hubiera una transformación completa. Otro ejemplo es David, cuando desafió por 40 días, desafió a Goliat, y ven que tuvo la victoria, ¿no? Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerza por 40 días con una sola comida, o sea, estaba en ayuno, ¿no? Jesús, sencillamente Jesús, recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto y ser tentado por el enemigo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, sería pues David, cuando Dios le reveló a Samuel que tenía que ir a buscar a Isaac, bueno, fue a buscarlo, y él tenía hijos, y él pensó que el ungido de Dios iba a ser el mayor, jamás pensó que iba a ser el menor. Entonces, cuando va y los entrevista a cada uno de ellos, pues no siente que sea ninguno de ellos, ¿no?, sino que era el hijo más chico, el que era cuidador de ovejas, el que solamente estaba con su arpa adorando. O sea, fíjense, ¿no? Dios puede agarrar hasta el más pequeñito, al que a lo mejor no sabe de la vida, o a lo mejor no sabe de muchas cosas, ¿no? Puede agarrarte y decir, tú vas a ser el ungido de Dios. O sea, tú aquí vas a ser el ungido de Dios, para que lleves esa palabra. Eso fue lo que aquí pasó. Y David tenía miedo, claro que tenía miedo, pero creía en Dios. Creía en que si era el ungido de Dios, Dios le iba a dar el cómo poder dar la palabra, cómo poder llevar un reino. Vámonos a... Pero bueno, regresemos otra vez. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para mí? Si dice que yo tengo que dar fruto. Vámonos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Como ya les habíamos comentado anteriormente, cosas del pasado, de tu antiguo yo, quedaron atrás. Ahora, ¿cómo voy a saber yo mi propósito? Pues es alejándome de esas cosas que precisamente te alejan de los propósitos de Dios, que es esa carnalidad. Por ejemplo, el irte a las fiestecitas, el irte a tomar, el irte o sea, empezar a hacer cosas malas que no le agradan a Dios. Si tú te alejas de todo eso y de las malas amistades, obviamente vas a entender qué es lo que Dios quiere para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo es el que debe de vivir en tu vida. Ya no sé lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero hacer. ¿A qué venimos aquí?
Venimos, a lo mejor estamos en el mundo, como siempre les decimos, pero no somos de este mundo. Tuvimos que vivir aquí, sí, pero ya no, lo que hacemos no tiene que ser conforme a lo que el mundo quiere que hagamos, a lo que... Recuerden que el mundo es del enemigo, ¿no? Recuerden que lo que quiere el enemigo es que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios para empezarnos ahí a enredar y enredar y decirnos, wow, tú eres todo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les decíamos que de repente nos creíamos como que los que no nos iba a pasar nada? Porque en esta edad así es, ¿no? Que creemos que, ay, si me paso la calle y pasando el carro no me va a pasar nada, ¿no? O que siendo muy tarde en la noche no me va a pasar nada, ¿no? No me van a asaltar, no me van a matar, ni nada de eso, ¿no? Te sientes invencible, ¿no? O sea, te sientes todopoderoso, ¿no? Lo cual nos está diciendo aquí Dios, oye, o sea, ¿cómo te vas a sentir todopoderoso si yo te di la vida a ti? ¿No? O sea, nos volvemos como soberbios, ¿no? En esa parte. ¿Qué tú dices? Pues sí, tenemos que tener esa visión de que existe un Dios, de que nosotros no somos de liga, no somos invencibles, no somos todopoderosos, sino tenemos que tener y creer que existe un Dios. Tenemos que estar conscientes de que existe Dios, de que tenemos un Padre que nos cuida, pero no por eso no quiere decir que tengamos que salir a la calle y cruzarnos la avenida como quisiéramos, ¿no? Tenemos que ser prudentes. Tiene que ver en nosotros esa prudencia. Simplemente Jesús, ¿a qué vino aquí? Vino con el propósito de salvarnos, ¿no? Y de tener vida eterna. Eso viene en Juan capítulo 3, versículo 17, y dice, vino a devolvernos una relación con el Padre, verlo a Él que dejó, ver a lo que dejó a Él, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dejó aquí? Nos dejó al Espíritu Santo, que iba a ser el consolador de nosotros. A lo mejor Cristo ya no iba a estar aquí físicamente, pero iba a dejar al Espíritu Santo que iba a ser el consolador de cada uno de nosotros, para que no sintamos ese abandono, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, tus amistades o simplemente tus padres te pueden decir, ¿no? Puede haber ese rechazo, ¿no? Pero si nosotros creemos en Dios y vemos que Dios es nuestro Padre, podemos recibir ese amor de Él. No es necesario, no digo que no sea necesario el amor de nuestros padres, sí, pero si de repente tú sientes eso, sientes de tus padres porque el ajetreo, de que ellos tienen que irse a trabajar, las preocupaciones, porque no tienen para alimentarte o así, obviamente ellos tienen que trabajar, pero tú no te sientas solo, siempre piensa que tienes a tu Padre, tienes al más grande que es Dios. O sea, Dios te puede dar ese cobijo, Dios te puede dar ese amor, Dios te puede dar esa paz, Dios te puede dar esa restauración que necesitas en tu corazón. Y tenemos varios personajes con el ejemplo de la fe. Tenemos a Noé. Recuerdan lo de diluvio, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Dios destruyó a toda la humanidad que ya se había portado muy mal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Salva a una familia que iba a cumplir el propósito, ¿no? Salva a una familia que creía, él sabía, ¿no? Que lo iban a obedecer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salvar a esa familia, ¿para qué? Para que hubiera otra vez otra población, ¿no? En lo que él quería desde un principio, ¿no? Que tuvieran que no hubiera esa maldad, ¿no? Lo que él quería era que se limpiara el mundo nuevamente. Uh-huh. Otro
otro personaje de fe fue Enoc. Como Dios sabía que era obediente y que tenía esa fe, ¿qué fue lo que hizo? Se lo llevó sin ver muerte. Al lado, bueno, ¿cómo dice? Lo transportaron, se transportó sin ver muerte. O sea, se lo llevó así, como va a ser yo me imagino, ¿no? Como va a ser el arrebatamiento, así fue como lo arrebató a él, ¿no? O sea, sin ver muerte, ni siquiera supo en qué momento, ¿no? Pero, ¿qué pasó en todo eso, no? O sea, una vez vimos en la clase de Enoc, que Enoc vio diferentes cielos, ¿no? Y iba a ver lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue llevarlo, llevó ese mensaje, ¿no? Otro ejemplo fue Abraham, que él tuvo que entregar a su hijo, o sea, y acuérdense que Abraham no podía tener, bueno, más bien Sara no podía tener hijos, ¿no? Acuérdense que Abraham tuvo que tener un hijo con una de sus siervas, ¿no? Entonces, todo porque no era ese el propósito, pero como Sara pues veía que ya tengo 90 años, ya tengo 100 años y pues no, nada de nada, bueno, no 100 porque a los 100 lo tuvo Sara, y pues no tengo hijos, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero Dios sabía los tiempos, Dios sabía el tiempo en el que tenía que llegar Isaac con ellos. Pero se aferraron, a veces nos aferramos a cosas que Dios no quiere, porque Él tiene los tiempos y Él tiene el propósito por el cual lo está haciendo. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Ya cuando tienen a este Isaac, pues de repente, ¿no? Dios le dice que tiene que entregar el sacrificio, ¿no? A su hijo, ¿no? Y pues quedarías, ¿no? Como que, ¿cómo, no? Pues si no puede tener hijos, ¿por qué me lo estás pidiendo, no? Pero ahí, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Tuvo fe y fue obediente. ¿Y qué fue? Lo llevó ya cuando lo iba a sacrificar. ¿Qué fue lo que pasó? Dios proveyó al cordero, al que iba a sacrificar. No iba a ser a su hijo, sino iba a ser a ese cordero. Pero Dios a veces quiere ver, o más bien siempre quiere ver nuestra obediencia. Otro ejemplo de fe es Rebeca. Cuando Eleazar fue, porque Abraham no quería que su hijo Isaac agarrara una esposa cananea, ¿no? O sea, cualquier esposa así, ¿no? Porque los cananeos no creían en Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue a buscar a la esposa que iba a ser, que ya le había revelado allí Dios que iba a ser esa esposa, que iba a ser Rebeca. ¿Y cómo se iba a dar cuenta? Pues iba a dar cuenta si ella tenía misericordia y lo dejaba, si tenía esa hospitalidad. ¿Y qué fue lo que hizo Rebeca? Fue, primero que nada, darle de beber a los camellos y a él, y luego le dio esa hospitalidad. Entonces ahí fue cuando él vio, es esta, que Eleazar dijo, es ella la esposa de Isaac. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo Rebeca? Tuvo fe ahora sí que dice con Eleazar, porque le dijo, ¿no? Que venía de parte de Dios a buscar esposa para el hijo de Abraham. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se va Rebeca, ¿no? O sea, yo creo que no cualquiera se iría, ¿no? Así, pues confiado, menos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Pero ella confió y dijo, pues me voy con él, ¿no? Le dijo a sus papás, pues sí, me voy con él. Entonces se fue, y cuando de repente llega, pues ve ahí a un hombre, pues guapo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo ella? Pues se ocultó con su vestimenta para que no la viera, ¿no? Porque antes así se utilizaba, ¿no? De que no podías ver a la mujer, no podías verle su rostro, más que los ojos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya pues se enamoraron, Isaac y Rebeca. Pero hay que creen que pasa también. Pues ahí también Rebeca era estéril.
y no podía tener hijos. Entonces lo que hicieron ellos fue orar al Padre. Lo que tú y yo debemos de hacer es estar orando al Padre, y Él dará los anhelos de nuestro corazón en su debido tiempo y a su perfecta voluntad, porque también no va a ser, si ve que es algo que no está bien, no debemos afanarlo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Le dio a sus hijos y le dio dos, ¿no? Que fue Jacob y Esaú. Tenemos otro ejemplo de fe. Tenemos a José. José era un niño que era muy envidiado por sus hermanos. Era el preferido de Jacob, él, de hecho. Entonces, como los hermanos, no sé si recuerden que su papá Jacob le regaló a José una túnica de colores brillantes y eso. Entonces los hermanos pues le tenían envidia, ¿no? Entonces hay yo me imagino que ha de haber sido porque en ese tiempo no había como que muchos colores o así de vestimenta y eso, y era yo creo muy difícil tener pues ropas, ¿no? Entonces le da esa túnica a José, y pues la ven que es brillante y eso, y pues empieza a decir, no, pues es que es el preferido de mi papá, ¿no? Empieza la envidia, lo cual nosotros no debemos de poner la mirada, ahí es un claro ejemplo de que no debemos de poner la mirada en las cosas materiales, sino debemos de poner la mirada en lo que Dios quiere para nosotros. Ahí lo que hizo Dios en José fue José tenía sus sueños. ¿Y por qué creen que lo agarró a él? ¿Por qué no agarró a sus hermanos? Pues era porque él tenía un corazón noble, él tenía un corazón de obediencia. Tú y yo debemos de estar en esa obediencia y escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí, ¿qué fue lo que hizo José? El propósito, porque ven que ahí los hermanos lo avientan a un pozo y le dicen a este Jacob que pues ya había muerto José, siendo que no había muerto, pero le entregaron la túnica llena de sangre y le dijeron que ya había muerto, ¿no? Y luego a la mera hora no, lo vendieron con unos egipcios. Pero ¿qué creen? Ahí el propósito de José, por esos sueños que él tenía, era de que Egipto iba a pasar 7 años de hambre. 7 años que no iba a haber hambre y 7 años que iba a haber hambre. Bueno, en la historia trae más cosas, ¿no? Pero eso es lo que queremos captar, ¿no? 7 años de escasez, de buena alimentación y 7 años de escasez. Ahí Dios lo utilizó a José para que fuera a llevar ese mensaje al rey. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y recolectaron alimento para que el pueblo no se quedara sin comida. Y cuando él ya transformado, ya vestido de egipcio y eso, va su familia, pues lo ve, ¿no? Y no lo reconoce, ¿no? Porque ya era la mano derecha del rey. Entonces ahí, pues los hermanos, cuando él les dice que era él José, ¿no? Pensaron los hermanos que pues iba a haber revancha o algo así, ¿no? Y no, él les dijo que Dios lo tenía ahí con un propósito y que no les guardaba ningún rencor ni nada, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Entonces, Dios para ti tiene ese propósito, así como en estos personajes, tiene ese propósito de lo que tú realmente, lo que Dios quiere para ti, no lo que tú en realidad quieres, a lo mejor, y no digo que esté mal, pero a lo mejor tú quieres ser, no sé, el mejor futbolista, ¿no? O quieres ser la mejor doctora, ¿no? No está mal, está bien, pero siempre y cuando tú le preguntes a Dios qué es lo que quiere para ti y poner como primer punto la palabra de Dios, que tú la lleves a todos tus compañeros que conoces, a todos tus amigos que conoces. ¿Por qué? Porque en estos personajes, ¿qué era lo que había?
era obediencia, era fe y era amor a Dios. Es lo que quiere Dios para ti, que tú le tengas esa obediencia, esa fe y ese amor a Él. Sabemos que en estos tiempos es muy difícil que una persona pueda escuchar de la palabra de Dios, ¿no? Son personas muy renuentes, son personas que tienen sus propios ideales, pero nuestra misión es compartir la palabra de Dios. Obviamente no vamos a obligar a la gente a que la escuche, sino en cada momento Dios lo va a ir poniendo. Cuando tengas que hablar con una persona, cuando tengas que hablar con otra, Dios va poniendo los tiempos para nosotros poder compartir su palabra. No es obligar a la gente a que la escuchen, sino Dios va poniendo esos tiempos. Y yo creo que va poniendo a las personas, ¿no? También. Pero ¿cómo podemos compartir de su amor si no le hacemos esa palabra a nuestra carne? O sea, si no la adoptamos, ¿no? Porque a lo mejor puedo estar yo predicando la palabra, pero no hago lo que realmente dice aquí, ¿no? Sino yo nada más estoy así como que diciéndoles realmente lo que quiere Dios, pero realmente yo la llevo en mi vida. Obviamente yo la tengo que hacer carne en mi vida para yo poderla transmitir a la gente. Como les habíamos dicho en la identidad, nosotros debemos de ser esa lámpara para la gente que está en tinieblas. Nosotros debemos de ser esa sal, porque Jesús es esa lámpara, es esa sal, y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener ese reflejo de Cristo, ¿no? ¿Y sabes algo? Tú eres muy afortunado y especial para Dios, porque Él te escogió a ti. O sea, en la palabra lo está diciendo: yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí. O sea, te escogió entre miles de personas, o millones de personas, y te eligió a ti. Entonces debes de sentirte afortunado. ¿Por qué? Porque Él vio algo especial que tú tenías ahí, escondido, ¿no? A lo mejor, ¿no? O lo tienes, o sea, tú tienes eso que Dios quiere. Y aparte porque pues tú eres eres esa creación que Dios puso, ¿no? Dios hizo. Pero muchos podemos ser esa creación, pero no todos eligen el estar en Cristo. Nosotros somos parte del plan de Dios para la humanidad. La razón de nuestra existencia es más grande que lo que vemos físicamente. O sea, no porque yo sea güerita, o que sea blanquita, o que sea morenito, o que sea gordita, o que sea flaquito, no vales. Obviamente para Dios eres hermoso. O sea, no importa tu físico, ¿no? O sea, lo que le importa a Dios es tu corazón y tu obediencia. Tú fuiste creado para darle placer a Dios. ¿Por qué decimos placer? Porque si tú lo obedeces, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar allí? Pues Él se va a agradar, ¿no? De ti. Fuiste formado para la familia de Dios. O sea, fuiste formado para estar con Dios, para ser parte de esa familia, ser parte de ese equipo. Ajá. Fuiste formado para servirle a Dios. Era lo que les decíamos. Aquí lo que se viene a hacer es a formar discípulos para que le sirvan a Dios y lleven esa palabra. Fuiste creado para ser como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser imagen y semejanza de Él. Y tener la identidad del Padre. Ajá, así es. Fuiste hecho para una misión. Y tú dirás, o sea, no sé si ya quedó claro, ¿cuál es tu misión? Pues es ir a dar la palabra de Dios.
Esa es tu misión. Como te decía, puedes tener a lo mejor mucho dinero, puedes tener a lo mejor muchas carreras, no sé, puedes tener todo, ¿no? Pero realmente, ¿tienes a Dios en tu vida? ¿Realmente eres feliz? Porque hay mucha gente que tiene todo, pero realmente no es feliz. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor está trabajando, forma dinerales, así, pero no está con su familia. Por eso te decimos que en estos 40 días lo que está haciendo Dios es que tengas esa comunión con tu familia, que se conozcan, porque a veces no, ni siquiera, te apuesto, ¿no? Que a lo mejor tu papá no sabe o tu mamá no sabe qué te gusta ahora, ¿no? Si realmente te siguen gustando las playeras con brillitos o ya no, o ya quieres pura ropa muy formal, ¿no? O sea, lo mejor ni eso, ¿no? O sea, a lo mejor suena tonto, pero en esas pequeñeces es donde a veces los padres no saben. Y bueno, sí. Bueno, vamos a ver los 7 propósitos cristianos, ¿no? Como les decía hace un rato, todo ser humano tenemos un propósito. Fuimos creados para hacer algo, ¿no? Cada cosa tiene un propósito. Una pluma tiene el propósito de escribir, ¿no? de hacer rayones de tinta. Cada cuaderno tiene el propósito de que nosotros podamos ahí plasmar nuestras ideas. Entonces todo tiene un propósito, cada cosa es creada con un propósito. Entonces de igual manera nos creó Dios con un propósito. Y vamos a ver cuáles son los principales propósitos de Dios. El primero es ser herederos. Lo vemos en Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios: para que por nuestra unión con Cristo recibiramos parte de la herencia de acuerdo con el propósito de Dios. O sea, Dios nos va a dar su herencia de acuerdo al propósito que fuimos creados. No nos va a dar 100,000 pesos si no sabemos organizarlo. Entonces todo es dependiendo la voluntad de Dios. Nos da un ministerio porque sabe que tenemos la capacidad de poder compartir su palabra, ¿no? De poder llevar a las naciones, que era lo que les decía hace rato. El segundo propósito es ser agradables a Dios, y lo vemos en Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios: que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. O sea, nosotros tenemos que entregar en nuestro corazón como esa ofrenda. Cuando nosotros le regalamos algo a alguien, no sé, comida puede ser, nosotros se la damos con gozo para que esa persona pues, pueda tener alimentos en ese momento. Cuando le regalamos ropa, de igual manera para que esa persona se pueda vestir todos los días, no tenga algo con qué poderse vestir. Entonces así nosotros tenemos que ofrendar nuestro corazón, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestra boca para poder compartir la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre agradables para Dios, lo que Él quiere para que sus demás hijos puedan recibir de Él. El tercero es ser iglesia y ser comunidad de Cristo. Lo vemos en Romanos 12:9. Dice la palabra de Dios: amaos unos a otros como hermanos, dando mutuamente preferencia y respeto. O sea, tenemos que amarnos y respetarnos unos a otros en todo momento. No tenemos que ser envidiosos con nuestros hermanos, no tenemos que de alguna manera hacer o quitarles cosas, sino al contrario, tenemos que darles de nuestro tiempo, tenemos que darles de nuestra sabiduría que Dios nos da, tenemos que amarnos unos a otros en todo momento.
El siguiente, el 4, dice ser discípulos. Lo vemos en Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios: ocupaos de vuestra salvación con profunda reverencia. Que nos da a entender esto, tenemos que compartir esa salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que estar siempre dispuestos a entregar nuestro tiempo. Dice en una parte de la palabra de Dios, tenemos que entregar nuestras vidas por las ovejas. Y es lo que estamos haciendo, dedicar nuestro tiempo, entregar nuestra vida a Jesucristo, entregar nuestra vida a Dios, para poder compartir de esa palabra que Dios nos ha dado. Tenemos que estar en todo momento compartiendo de la palabra de Dios. Hay muchas maneras de compartir de su palabra. Sin embargo, muchas veces tomamos las más fáciles o nos salimos por el camino fácil, que es no compartirlo y únicamente la recibimos, ¿no? Pero eso no es lo correcto, sino al contrario, recibir esa palabra y compartirla, no solamente quedarnos como esa palabra para nosotros, sino al contrario, si a alguien más le sirve, la pueden compartir. Dice el propósito 5, tenemos que ser de bendición. Lo vemos en el capítulo de Lucas 4, del 18 al 21. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que han llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces tenemos que ser de bendición para toda esa gente que está allá afuera, para todos esos jóvenes que necesitan de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, ahorita el mundo necesita de Dios. Entonces, ¿por qué no ser de bendición para más gente? Dar ese pequeño consuelo que el mundo ahorita necesita. Mucha gente está allá afuera en las calles con ese pánico de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué no ser de bendición para esa gente y compartirles un poco de la palabra de Dios, compartirles un poco de esa paz que Dios nos da? Tenemos que ser esa bendición para mucha gente. Y qué mejor que ser esa bendición compartiendo de la palabra de Dios. Dice el propósito 6, ser enviados. Eso lo vemos en Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Tenemos que estar siempre constantes en la palabra de Dios, porque Dios nos ha enviado a eso, a compartir su palabra, a servirle, no solamente en una iglesia. Podemos servir en las calles, como les decía, compartiendo de la palabra de Dios. Sabemos que ahorita no podemos salir, pero ¿por qué no compartiendo los mensajes de Dios a través de las redes sociales? Compartiéndole por medio de WhatsApp a nuestros amigos, nuestros compañeros, a todas esas personas que sabemos que ahorita están con miedo. ¿Por qué no les compartimos un poco de la palabra de Dios para que tengan un poco de paz en sus corazones? Y es eso, hacer discípulos. Dios nos ha enviado a ser discípulos, nos ha dado la autoridad aquí en la tierra para compartir de su palabra. Nos ha
ungido a través del Espíritu Santo para poder compartir la palabra de Dios. Y no necesariamente tiene que ser un pastor, tiene que ser un profeta, sino ustedes mismos como discípulos tienen que compartir la palabra de Dios, porque a eso Dios los trajo a este mundo, a poder recibir esa palabra de Dios y que ustedes la puedan compartir. Vamos al séptimo, que es ser santos, y eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santos. Tenemos que tener esa imagen y semejanza de Jesucristo, porque eso es lo que nos ha creado Dios. Entonces, si Cristo era santo, nosotros también tenemos que ser santos. No solamente se refiere a que estemos todo el tiempo guardados y que no cometamos errores, que no cometamos pecados, sino se refiere a que tengamos un corazón limpio, tengamos un corazón conforme al de Cristo. Tenemos que tener ese carácter de Cristo en todo momento, siempre estar dispuestos a ayudar a la gente, siempre estar dispuestos a compartir de su palabra. A lo mejor puede sonar un poco repetitivo el compartir de la palabra, pero es a lo que Dios nos ha mandado. Si nosotros no hacemos caso de esos mandatos que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo, estamos cayendo en esa pasividad. Ahorita tenemos que tener esa paz en cuanto a esta situación, pero no caer en pasividad, no caer en nuestra zona de confort, no caer en cosas que no son buenas para Dios. Tenemos que estar siempre constantes en lo que Dios nos ha mandado. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y ahí está lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que poner la palabra de Dios en práctica, compartir la palabra, compartir en las redes sociales esta palabra que Dios ha puesto. Porque si no, de lo contrario, solamente nos engañamos nosotros mismos en que sí estoy con Dios, en que sí tengo comunión con Dios, y no, o sea, Dios ve nuestro corazón, Dios ve que no estamos en esa comunión con Él. Tenemos que estar siempre en comunión con Dios, estar orando, clamando a Dios, alabando. No solamente, Dios nos ha mandado no solamente a que vivamos esta cuarentena viendo Netflix, viendo Facebook. No, ¿por qué no ocupar un poco de tiempo en ver prédicas, en ver videos, en ver películas de Jesús, y principalmente escuchar su palabra y ver su palabra abriendo nuestras Biblias, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre con esos propósitos. Esos son los 7 principales propósitos a los que Dios nos ha mandado. De ahí partimos a lo que cada persona tiene como propósito. Esos son los 7 propósitos en su palabra. Pero cada ser humano tiene un propósito. Pero tenemos que tener la revelación de qué propósito es el que Dios nos ha mandado a que tengamos con Él. Y sabes, la voluntad de Dios también es un propósito. Aquí simplemente en la oración, del Padre Nuestro, ¿no? En Mateo 6, capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, por eso decimos la voluntad también. La voluntad de Dios es un propósito. Ahora sí que Dios
te va a dar las cosas conforme a su voluntad, va a resolver esto de este virus conforme a su voluntad, porque si te das cuenta, creo que todo esto nos está sirviendo para que ahora, como les habíamos dicho, tengan esa reconciliación entre familias, tengan esa reconciliación con Dios. Creo que ahora, y en las noticias, ¿no? Se ven, ya las naciones se están uniendo, ¿no? Entonces, y todo es conforme a la voluntad de Dios, todo es conforme a lo que Él quiere, todo es a los tiempos que Él quiere que se hagan las cosas. Así que no te desesperes, sino mejor esta palabra, llévala en tu corazón, como dicen, ¿no? Medítala, reflexiona en todo lo que Dios quiere para ti en estos momentos. Y nada más por último, chicos, nuevamente los invitamos a que compartan esta palabra de Dios en sus redes sociales, que la compartan con sus amigos. Ahorita tenemos que estar trabajando para Dios de esta manera. Tenemos que compartirla a través de las redes sociales y Dios necesita de nosotros aquí en la tierra, ¿no? Tenemos que compartir esa palabra de Dios en todo momento. Tenemos que estar nosotros también en comunión con Dios y poniéndonos a cuentas con Él. Entonces los invitamos a que compartan esta palabra de Dios. No solamente se la queden ustedes, sino sean de bendición para más gente, ¿no? Que mucha gente pueda abrir su perfil de Facebook y vea que ustedes compartieron esa palabra de Dios. Entonces todos tenemos un propósito en este mundo, todos fuimos creados con una razón, que es el servirle a Dios. Entonces si ahorita en estos tiempos difíciles no hacemos todo lo posible por servirle a Dios, cuando toda la situación cese, pues mucho menos lo vamos a hacer, ¿no? Porque sabemos que toda la situación ya se tranquilizó. Entonces ahorita el mundo necesita de Dios, y que mejor ser de bendición para esas personas. Entonces, chicos, los invitamos a que compartan esa palabra de Dios. Cualquier duda que tengan, nos manden mensaje vía Facebook. Los que tienen el WhatsApp también lo pueden hacer por ahí. Y pues ya nada más, chicos, los invitamos a que sigan en comunión con Dios, a que no salgan de sus casas, hacer todo lo posible para que no salgan. Pues bueno, chicos, vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por todo lo que tú hiciste en el día de hoy, Señor. Te damos gracias por esa palabra que tú pusiste en nuestros corazones para que más jóvenes puedan recibir de ella, Señor. Te damos gracias porque en todo momento tú estás con nosotros, tú nos guardas, nos proteges. Te pedimos, Señor, por cada uno de esos jóvenes que se encuentran en sus casas, por cada joven que escuche esta palabra, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas a sus familias, que bendigas todo lo que ellos hagan, Señor. Que bendigas sus finanzas, sus familias, sus hogares, Señor, que los protejas y los guardes. Asimismo, Señor, te pedimos por cada uno de los congregantes de tu iglesia, Dios de Agua Viva, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los protejas y que los sigas guardando, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces y declaramos que esta semana será de bendición, Señor. Todo lo que viene para nosotros será de bendición, que sabemos que tú tienes tu mirada y tu mano sobre nosotros, Señor. Te damos gracias. Declaramos que cada joven que vea y reciba esta palabra será de bendición, Señor. Que no siga igual de como llegó, como empezó a ver la palabra, sino al contrario, Señor, será de bendición para sus vidas, para sus hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí viendo este video. Bendecimos a sus familias, los bendecimos a ustedes.
Los amamos, esperamos ya pronto vernos, obedezcan a las autoridades, no salgan, no se expongan con más gente, lávense las manos, todo lo que nos han dicho, ¿no? Y no se les olvide también hacer su devocional, ya se los mandamos. Y más que nada es para que tengan esa palabra en ustedes, ¿no? Cada Todos día. los días. Entonces, pues les damos las gracias y los esperamos el jueves, ¿va? Bueno, cuídense mucho, los amamos.